Sí, yo Ok, por encima también. muy bien. Esta sería la última la última clase de parte mía, por lo menos, del curso. Entonces, vamos a ver una última aplicación de diseño de mecanismos que tiene que ver con el área de economía financiera. Y entonces esto se llama Costly State Verification. Las siglas en español, en general son CSV. Y entonces esto un poco lo que trata de estudiar es cuál es el tipo de instrumento financiero óptimo. Y entonces estos los que desarrollaron esto fueron Townsend en 1979 y Gale y Helwig, Gale y Helwig en 1985. Y entonces lo que ellos descubren es que, digamos, bajo ciertas condiciones, el mecanismo óptimo, digamos, el mecanismo, digamos, el instrumento financiero óptimo es, ¿cómo se llama? La deuda riesgosa. Deuda riesgosa. ¿Ok? Entonces, en general, lo que sucede, digamos, lo que es que este es un instrumento financiero que desde un punto de vista de información es relativamente, no consume tanta información. No consume tanta información, por ejemplo, como emitir acciones o lo que sea. Y entonces, bueno, ese es un resultado interesante para decir, bueno, es que sí, digamos, un instrumento que uno observa usado muy, mucho, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Resulta que es óptimo desde un punto de vista de diseño de mecanismos. Hay un estudio, digamos, de esto desde el siglo XIX, de un señor Barkin, donde lo que estudiaba, que era un tema interesante, era, digamos, quienes tenían acciones en empresas en Inglaterra, y una de las cosas que se da cuenta era que, digamos, eran personas que estaban a menos de 100 kilómetros alrededor o 150 kilómetros alrededor de la empresa. Entre más largo estaba, lo que la gente, en vez de tener acciones, lo que tenía era deuda de esa empresa, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso va un poquito como a esa idea de que yo tengo que tener bastante información de una empresa para poder querer invertir en ella. También pues algo le dice, ¿verdad?, de que eso depende también de la calidad, digamos, de los mecanismos, de los mercados, para que las empresas manden información verdadera. Bueno, entonces vamos a ver los supuestos, digamos, los supuestos del modelo. Y entonces, a ver, es como un modelo en realidad más o menos sencillo. Entonces, la primera cosa que van a tener es, vamos a tener dos periodos, t igual a 0 y t igual a 1. En el t igual a 0 vamos a tener información simétrica. Ok, simétrica. Y vamos a tener varios tipos de elementos. Aquí vamos a tener el agente, que es un emprendedor. Okay. Y él necesita una inversión I. ¿Okay? Necesita una inversión I para hacer un proyecto. Vamos a tener, el agente es neutro al riesgo. Neutro al riesgo. ¿Okay? Entonces esa parte está ahí. Vamos a tener un principal. Entonces, ¿qué son los inversionistas? Y ellos van a tener, van a ser también neutros al riesgo. Neutros al riesgo. Si nos da tiempo al final, después vamos a ver qué pasaría si fueran aversos al riesgo. También aquí digamos, una de las justificaciones también de que sea, digamos, neutral riesgo de ambos, ¿verdad? Es que podrían ser que sean de hecho aversos al riesgo, pero estemos trabajando con probabilidades neutras al riesgo, ¿verdad? Digamos, ya eso ustedes lo saben de economía financiera. Esa es otra justificación, digamos, de por qué vamos a trabajar en un mundo así. Entonces, vamos a tener en t igual a 1, t igual a 1, vamos a tener, aquí es donde está la información
asimétrica. Asimétrica que va a ser de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada, vamos a tener una tasa de descuento. Digamos, si son aversos neutros al riesgo, pues sería la RF, pero RF igual a 0. Aquí no nos vamos a preocupar por el tema del descuento del valor del dinero en el tiempo, ni nada por ese estilo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que hay un repago del proyecto, que va a ser Y. Vamos a ver en la línea real, en el lado positivo, ¿ok? Y va a tener con una densidad F de Y. Ya después vamos a ver qué cosas tiene que tener esta densidad. Y entonces el asunto es que este repago es conocido por el emprendedor, por el agente, por el emprendedor, pero no por el principal. Los inversionistas no saben cuál es ese repago que está ahí. Tenemos además, bueno, varias cosas. El valor esperado de ese repago pues es mayor que la inversión necesaria. Entonces, digamos, en buena teoría, este es un proyecto que sí vale la pena hacer. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. El emprendedor va a anuncia que él recibió un pago Y en techito, ¿verdad? Y los inversionistas, en vez, digamos, entonces van a tener digamos, una decisión. Digamos, verifican. Ok, dice, ok, yo quiero verificar de que eso fue así, entonces vamos a llamarlo una función de B en base a lo que usted dijo. Y si lo verifico 1, pues esto me va a generar un costo. Piénselo como un costo de quiebra. Ok, me va a generar un costo si verifican. Bueno, entonces si verifican, y entonces vamos a ver, y además, vamos a ponerlo aquí. Profe, ¿qué es Y techo, perdón? Ya techo es lo que yo anuncio, ¿verdad? Es como que usted deja, digamos, como que el emprendedor ganó 1 millón de pesos, pero él anuncia, no, gané 800,000 pesos. Alejandro. Ok, gracias. Ok, a los otros inversionistas, digamos, a los inversionistas. Entonces, los inversionistas pueden verificar o no, ¿ok? Verifican, también pueden no verificar, pueden no verificar, y entonces en ese caso, pues, ellos dicen, ok, esto es igual a 0 y no hay costo. No hay costo. Y entonces ahí hay varias cosas. Entonces, digamos, si no verifican, entonces van a reciben un pago S de Y anunciado. Obviamente hay una condición de factibilidad que tiene que ser menor o igual al Y anunciado. Entonces, y si verifican y se dan cuenta y el emprendedor mintió, entonces yo digo, bueno, dijo el Y real, pues es diferente del Y anunciado, entonces le quito todo el Y, okay, le quito todo el Y. Y bien, eso vamos a pensar ahí, ¿verdad? Entonces, sí. Ese S de Y es como que reciben una proporción del Y. Sí, exacto. Ok, del Y anunciado. Sí, el SY digamos, ese es por share, ¿verdad? Sí, es la proporción que reciben del que anunciaron. Exacto. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, ahora la otra cosa que tenemos, ¿verdad? Es que los inversionistas son competitivos. Entonces, lo que va a suceder, aquí vamos a suponer que, digamos,
Y vamos a después desarrollar un mecanismo donde el emprendedor va a decir la verdad. ¿Sí? Entonces eso nos interesa, va a decir la verdad, cuál es el verdadero estado de repago que recibe. Y entonces lo que va a suceder es lo siguiente, es que ellos van a decir, vea, que yo sea competitivo significa lo siguiente, que, digamos, el valor esperado mío de lo que yo recibo menos el costo de verificación, digamos, que tengo, ¿ok? Por f de y, esto tiene que ser igual a digamos, la plata que yo le puse a ustedes, digamos, como inversionista. ¿Ok? Entonces, eso son competitivos y digamos, el emprendedor recibe el complemento. ¿Ok? El complemento. Profe, una pregunta. Sí. Antes de la 4, en el punto que dice si verifican y emprendedor mintió, le quito todo el Y a quién, al emprendedor o a los inversionistas. Al emprendedor, perdón, sí, ahí digamos, Ok. ahí hay varias cosas, sí. Al emprendedor, ok, y ok, si no mintió, se me olvidó decir esa parte, le cobran un S de Y menor que el Y, ¿verdad? Menor o igual a Y. Pero el punto es que si miente, digamos, eso no va a ser un equilibrio, ¿verdad? Pero es fuera de equilibrio. Si yo me di cuenta que usted mintió, le quito toda la plata y me la llevo para la casa, ¿verdad? Si no mintió, pues ya digamos, yo me llevo una proporción, tiene que ser siempre menor o igual que el Y, digamos, real de la empresa. Ok, entonces Profe, y en ¿sí? esa integral no falta como considerar ese caso en que hace la verificación y mintió. Ok, Ya, no porque porque, acá, ok, estoy suponiendo que, van a ver varias cosas, suponiendo que no va a mentir y que entonces eso, digamos, esa condición es como fuera de equilibrio, que no va a suceder. Después tengo que demostrarlo, ¿verdad? ok, Ok, entonces vamos a ver, entonces el emprendedor lo que va a recibir dice, bueno, ¿qué es lo que va a recibir el emprendedor? Dice, yo voy a recibir Y menos S de Y, ¿ok? Por las probabilidades, y esto va a ser igual a, vamos a ver si aquí puedo yo, digamos, despejar el S de Y, perdón, sí, el S de Y esperado, y entonces lo que me va a dar esto es el valor esperado del repago menos la inversión menos digamos, el costo de verificación. C de Y, B de Y, D, Y. Esto lo que hago, esto es combinando la ecuación 1. Esta es la 2 y entonces aquí combino la ecuación 1 y 2 y me da esto. Y esto es en la zona donde estoy verificando. ¿Ok? Donde estoy verificando. Ok, entonces, ¿qué más les voy a pedir al mundo? Vamos a tener un mecanismo revelador. Vamos a considerar un mecanismo revelador donde el emprendedor anuncia el resultado Y techito tiene que ser al real. Entonces yo quiero y tengo que buscar cómo hago yo para incentivar para que el emprendedor diga la verdad. Para que diga la verdad y el inversionista recibe S de Y. ¿Ok? Okay, bueno, entonces vamos a ver el contrato óptimo. Okay, ¿qué condiciones tiene el contrato óptimo? Entonces vamos a ver varias características. Entonces, primero que nada, vamos a tener una región de verificación. BDV va a ser la región Y de los repagos
donde B de Y sea igual a 1. Entonces, bueno, y por cierto, aquí también verifico o no verifico. No puedo hacer como podría hacer yo también, como agarrar una moneda y decir aleatoriamente verificar o no. Eso ya después vamos a ver qué pasa cuando pasa en ese mundo, ¿verdad? Entonces, esta B de V es la región de verificación. Bueno, de eso lo digo. Está el complemento BD, este es de don't, ¿verdad? De donde no voy a verificar, es el conjunto de repagos tal que el B de Y sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, esta sería una región de no verificación. En general, pues vean que y entonces esta sería aquí la región de verificación. En general, a mí como emprendedor, yo preferiría que esa región fuera lo más pequeña posible porque incluye un costo ahí que yo quiero evadir. Vean que aquí es, digamos, pensando como en el momento, digamos, en Modigliani y Miller, aquí una de las reglas, hay varias reglas que nos las estamos saltando aquí. Una es que no hay costos de quiebra, aquí hay costos de quiebra. Y la otra cosa es la información asimétrica, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues aquí va a salir un resultado totalmente diferente a Modigliani y Miller. Es decir, que, digamos, sí va a haber como un instrumento que sí domine al otro. Aquí el instrumento que va a dominar va a ser la deuda. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa de esto, ¿verdad? Entonces, volviendo a resumir qué es lo que pasaba. Si para todo el Y estrella, perdón, Y techito, que está en la zona de verificación, y me doy cuenta que el Y que usted anunció es diferente del Y, entonces lo castigo y le quito todo. Y le quito todo. En este caso sería el Y. Si usted me mintió, yo lo verifiqué, caiga con todo, ¿verdad? Y vamos a tener, digamos, para que sea revelador, lo que, ok, entonces, eso sí, aquí es lo que estoy diciendo, es que yo le quito todo ahí. Entonces aquí, de otra forma de decirlo, S de Y anunciado es igual a Y para todo Y en el B de V y Y sea diferente del Y. Es decirlo lo mismo, ¿verdad? Digamos, pero digamos, en notación de cómo nos repartimos las cosas. Entonces, y esto, por cierto, también lo decimos, ¿verdad? Es una conducta fuera de equilibrio. Fuera de equilibrio. ¿Ok? La típica cosa, digamos, como que si usted no desfalca la empresa, pero si la desfalca lo manda a la reforma, ¿verdad? Y ahí se va a quedar toda la vida. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a empezar a tratar de encontrar digamos, el contrato óptimo y, digamos, explicarlo, ¿verdad? Entonces esto van a ser varios teoremas, ¿verdad? Está el primer teorema, teorema 1. Y entonces lo que me dice es, entonces vamos a decir, la primera cosa que queremos encontrar es que sea revelador, es decir, que usted de veras revele su tipo. Entonces, que usted anuncie el Y igual digamos, a lo que realmente usted encontró de repago es, y C, digamos, cumple con las condiciones de incentivos para un mecanismo factible, directo. Directo significa que, digamos, aquí simple y sencillamente lo que le estamos pidiendo es que revele el estado de la información. Sí, y solo si existe un D. Esto piensa en lo que es como el valor facial de la deuda, ¿verdad? Tal que
Y entonces, 3 condiciones, ¿ok? Está la primera condición A, que va a ser que S de Y sea menor o igual que Y. Este es eso es factibilidad. Obviamente ni siquiera tenemos que demostrarlo, ya ese es, digamos, ese es claro, ¿verdad? Que es así. Esta es la primera condición. La segunda condición es la siguiente, es que en la zona donde usted no va a verificar, usted va a pedirle un pago fijo, ¿ok? Usted le dice, bueno, ese Y es igual a D para todo Y en la zona donde no verifico, ¿ok? Entonces, aquí esto es un pago fijo en zona de no verificación. Y la tercera condición que vamos a necesitar para que sea un mecanismo revelador es que en la zona donde usted sí verifique, tiene que ser que el S de Y sea menor o igual que D para todo el Y en la zona de verificación. ¿Okay? Entonces, aquí lo que dice es un ingreso para, digamos, ingreso para inversionistas es menor cuando hay verificación. ¿Okay? Esa es la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Consecuencia de esto. Entonces, bueno, esta demostración es un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces vamos a demostrar en una dirección y después demostramos en otra. Ok, entonces vamos a ver. Entonces vamos a demostrar en esta dirección. Entonces, el A no lo vamos a demostrar porque ese es bastante obvio, entonces ya olvidémonos del A. Entonces, vamos a considerar el B. Entonces, ahí suponga que B es falso. Es falso. Y entonces, por ejemplo, tengo dos estados de la naturaleza, dos estados de la naturaleza, Y1 y Y2, que los dos están en la zona de no verificación. Y, por ejemplo, ese Y de 1 sea mayor que ese Y de 2. Es decir, que yo le voy a pedir más plata en el estado 1 que en el estado 2. Entonces, entonces lo que pasa con esto es, imagine que observamos que se da, mejor dicho, se da el estado Y1. Ok, el estado Y1 se dio. El agente, el emprendedor, dado esto, querrá decir y, digamos, informar que el estado Y es igual a Y2. Aquí va a querer salirse del canasto. ¿Por qué? Porque con Y1 menos lo que paga, lo que tiene que pagar si ofrece Y2, esto va a ser mayor o igual que Y1 menos si dice la verdad. Entonces aquí esto es el repago. Si miento. Y el repago si digo la verdad. ¿Okay? Entonces, tal vez para explicarles un poco la lógica aquí, ¿verdad? Entonces, si estamos en un estado de no verificación, tiene que ser que usted, digamos, que el emprendedor sea digamos, que no quiera pasarse a otro y decir como una mentira porque le van a pagar más ahí. Otra forma de decirlo es, ya que no estoy verificando, yo quiero que sí, que sea, sí, que usted, digamos, que usted como emprendedor esté indiferente entre decir la verdad y mentir. Que un poco más o menos esa es la idea. Entonces, volvemos también ahora a la parte de esta dirección de la demostración.
Ya vimos el 2, ya vimos el B. Ahora queremos ver el C, ¿verdad? Entonces el C es lo siguiente. Entonces suponga, ahí no estoy, suponga que C es falso. Es falso. Y vamos a considerar dos repagos posibles. Uno sería Y1, que está en la zona de verificación, y un Y2 que está, bueno, y además estamos diciendo, como estamos suponiendo que eso es falso, que en este caso ese Y1 sea mayor que la deuda, ¿ok? Y además vamos a considerar un Y2 que está en la zona de no verificación, ¿ok? Entonces la pregunta es la siguiente. Suponga, imagine que se da el estado que es este Y1. Entonces Y1, entonces digo, ok, está bien, ¿reporto o no reporto? Y entonces lo que va a querer hacer es el agente, querrá mentir, e informar que lo que se observa es Y es igual a Y2. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Digamos, hay dos razones, ¿verdad? Y en este caso de Y2, que está de no verificación, lo que sabemos es que ahí va a, el inversionista va a recibir D. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, en realidad tiene que ver con el tema de que tengo varias ventajas de decir Y2. Una es que no me tienen que verificar, digamos, una cosa ventajosa. Y la otra es que además me van a pedir menos plata. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Vamos a ver, lo que digo es, ¿cuál es el repago para el emprendedor si miente? Va a ser Y1 menos D. Si miente, dice eso y no lo están verificando. Y repago, si dice la verdad, entonces bajo estos supuestos será Y1 menos S de Y1. Y acabamos de ver que por el supuesto que estábamos evitando, ¿verdad? Esa condición C, esto es mayor. Entonces, aquí miento. ¿Okay? Entonces, de nuevo, aquí lo que acabamos de encontrar es, en los casos donde no hay verificación, hay un costo, un pago fijo. En el caso donde sí hay verificación, hay un pago, pero además va a ser más bajo que el D, ¿okay? Que van a recibir los inversionistas. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver la demostración en el otro sentido, porque es un sí y solo sí. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver de la suficiencia. Ok, entonces vamos a ver esta situación. Primero, imagínense que yo observo, bueno, que está Y1, Y2, posibles, digamos, estados que yo puedo revelar, y los dos están en la zona de verificación. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí, digamos, Y1 es la realidad y Y2 es la posible mentira. Posible mentira que digo. Entonces, la pregunta es si me conviene o no me conviene decirlo. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez entrémosle a para verlo intuitivamente antes de ver la matemática, para tratar de entender aquí digamos, el problema económico. Es decir, yo estoy, digamos, ya estoy en un estado donde me van a verificar Y1. Yo puedo decir otro Y2 donde también me verifican. Digamos, los dos están en la zona de verificación. ¿Tiene sentido para mí mentir? Ahí. No, ¿Por qué no? En esto. porque igual me van a verificar y se van a dar cuenta que mentí y se quedan con todo el YEP. Aquí están todos. ¿Y Alex, ibas a decir algo?
Sí, que si no lo pierde todo, entonces no tiene Exactamente. sentido. Sí, exacto. Entonces aquí, en este caso donde las dos, digamos, la posible mentira también está en zona de verificación, no me sirve, ¿verdad? Entonces lo que dice es, nunca reportaría Y2, ya que le quitan todo, que le quitarían todo, ¿verdad? ¿Cómo está en la zona de verificación? Ok, entonces vimos este caso. Ahora vamos a ver este segundo caso. Imagínense que Y1 es la realidad y Y2 es la posible mentira. Y entonces tengo que Y1 está en la zona de verificación y Y2 está en la zona de no verificación. Ahora sí, la cosa cambia un poco, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo es, vea, voy a decir una mentira y en esa mentira no me van a verificar y no se van a dar cuenta si mentí o no mentí. Pero lo que quiero ver es, ¿cómo se llama? ¿Qué me pasa a mí? Entonces, ¿qué piensan ustedes aquí? Ok. Si digo la realidad, voy a recibir Y1 menos S Y1, ¿ok? Y si miento, voy a recibir Y1 menos D y D es mayor que ese Y de 1, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué prefiero hacer en ese caso? Decir la realidad. Ok, entonces digo la realidad, efectivamente. Entonces quiero decir la realidad. Ok, entonces ya vimos que ahí quiero decir la realidad. Aquí también quiero decir la verdad. Bueno, vamos a ver todos, digamos, son 4 casos. Ahora, el tercer caso es el siguiente. Es que Y1 está en la zona no verificada y Y2 también está en la zona no verificada. Ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, entonces realidad, de nuevo, es realidad, es Y1, Y2 es la mentira. Entonces, si digo la verdad, entonces voy a recibir Y1 menos D. Si digo Y2, la mentira, como también está en la zona de no verificación, voy a recibir Y1 menos D. Y entonces aquí vea que estoy indiferente. Entonces, ante la indiferencia, pues voy a suponer que digo la verdad. Entonces, digamos aquí lo que estoy diciendo. En realidad lo que está diciendo es que esa zona de no verificación, no importa lo que diga, pues de todas maneras, pero yo voy a recibir, digamos, voy a tener que dar un pago fijo a los inversionistas. ¿Ok? Entonces está indiferente. Y está el último caso que tenemos, que es el siguiente. Y1 está en la zona de no verificación y Y2 está en la zona de verificación. ¿Ok? Entonces la pregunta es, digamos, ¿qué pasa ahí, verdad? Si yo digo Y1, si digamos Y1, de nuevo, Y1 es la realidad. Y entonces aquí si digo, si anuncio Y1, entonces no me verifiquen ni recibo Y1 menos D. Si digo Y2 y ese está en la zona de verificación, ¿qué va a pasar ahí? Perdón, esta está en la zona de verificación. Perdería todo. Pero me quitan todo, ok, me quitan todo. Y entonces recibo 0, este es mayor o igual a 0. Entonces prefiero decir la verdad. Decir la verdad. Ok. Entonces vamos a ver, digamos,
hasta el momento, pues con ese, digamos, digamos, lo que dijimos es, para que sea un mecanismo revelador, tiene que ser, digamos, tiene que tener esas características. Todavía no tenemos un mecanismo óptimo. Entonces les voy a enseñar uno que, digamos, cuál es el óptimo y cuál es el, digamos, cuál es un mecanismo que sea revelador. Pues, ejemplo de mecanismo revelador y ejemplo de mecanismo óptimo o instrumento óptimo. Entonces, un ejemplo sería aquí el S de Y, aquí sería digamos, cuánto le tengo que pagar a los inversionistas en base al repago. Y entonces yo lo que digo es, bueno, vamos a tener aquí una zona de deuda y entonces va a ser una línea punteada. Ya eso cumple con el teorema este mecanismo. Okay. Entonces, por decirlo así, este es el mecanismo óptimo, va a ser este. S de Y aquí el repago va a ser de esta característica, va a ser una línea de 45 grados y aquí esto va a ser de 45 grados. Esto es una deuda riesgosa, eso ya lo hemos visto en economía financiera. Entonces les voy a enseñar un mecanismo que es revelador, pero no es óptimo. Entonces les voy a hacer el ejemplo. Tiene que cumplir, bueno, esto tiene que cumplirlo aquí por factibilidad, ¿verdad? Que el S de Y sea menor que, digamos, que el Y. Y ya a partir de aquí, por ejemplo, tendría, por ejemplo, una zona. Esta es voy a poner el rosado como la zona de no verificación, perdón, de verificación. Y vamos a considerar una zona de verificación. Por ejemplo, puede ser esta. Y pongamos aquí un ejemplo donde, digamos, aquí haya una zona de no verificación. Así, otra aquí. Y otra zona de no verificación. Aquí, tal. Y finalmente, digamos, bueno, aquí. Así. Entonces, aquí, zona BD. Y esta, digamos, la zona de verificación sería zona BV. Y aquí pues es más sencillo porque la zona, esta sería el BV y aquí sería la zona de no verificación, sería esta. ¿Okay? Entonces lo que quiero explicarles es por qué no es, digamos, sí es un mecanismo revelador porque cumple con todas las condiciones del teorema 1, pero no es un contrato óptimo. No es un contrato óptimo, significa que yo como emprendedor podría ofrecer un contrato donde me queda más plata, en vez de hacer que está aquí, digamos, y entonces vamos a ver, digamos, qué características tiene. No sé si tienen preguntas acerca digamos, como les digo, el mecanismo revelador, ese que está ahí a la izquierda, cumple. Obviamente el de la derecha también cumple, pero el de la derecha va a ser mejor que el de la izquierda. Okay. Entonces, vamos, vamos a ver de nuevo el contrato óptimo. Okay. Vamos a centrarnos ahora sí el contrato óptimo entre inversionistas, de los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La primera cosa es que yo voy, como el que aquí tiene el poder de negociación es el emprendedor, entonces es el que él va a querer maximizar. Entonces dice, yo quiero maximizar en base a la regla esta de, digamos, de cómo nos repartimos la riqueza, también las zonas de verificación o no verificación, y yo lo que quiero maximizar es mi ingreso menos lo que yo le pago a los inversionistas. Ok, entonces, yo entonces lo que necesito son varias condiciones. Tiene que haber una factibilidad
Entonces, S de Y es menor o igual a Y. Aquí también, por cierto, se está suponiendo que es un mecanismo revelador. Entonces, tiene que, digamos, cumple con, con el teorema 1. ¿Ok? Entonces, digamos, entonces viene esta primera condición que es factibilidad. La segunda condición que tenemos, bueno, la segunda condición que vamos a tener aquí es los del teorema 1. Dice S de Y es igual a D para todo Y en la zona donde no hay verificación. Tengo que el S de Y tiene que ser menor o igual al D para toda la Y en la zona de verificación. Y la última condición que se le va a pedir al contrato óptimo es que yo tengo que respetar la condición, por decirlo así, IR de los inversionistas. Y entonces eso significa que la integral de S de Y menos C de Y por B de Y por F de Y tiene que ser igual a I. Entonces esto es, digamos, piensen como la condición IR de inversionistas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el teorema 2, ¿verdad? Que ya es ese, digamos, ¿cuál es ese mecanismo óptimo? Un mecanismo óptimo que de hecho va a ser muy intuitivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Teorema número 2. Entonces dice, el contrato óptimo es deuda riesgosa. Es deuda riesgosa con un valor facial de D. ¿Okay? Y entonces constante. Y entonces, ¿qué características tiene la deuda riesgosa? Entonces, primero vamos a tener el tema de la verificación. Entonces dice, bueno, la verificación, lo óptimo es la siguiente. Es que yo tenga verificación, sí, solo sí, para todo Y donde sea menor que D. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que, digamos, lo ideal es que yo verifique solo cuando hay quiebra, ¿verdad? Literalmente es que usted no tiene suficiente ingreso para pagar esa deuda. Eso pues lo que significa es que, bueno, Y va a ser 0. No voy a verificar para todo el Y donde sea mayor o igual que la deuda. Entonces esto me dice que la zona de verificación va a ser igual a Y tal que Y sea menor que D. Que esta va a ser, digamos, pongamos la zona A. Y la zona de no verificación va a ser todos los repagos tal que sus repagos puedan cubrir la deuda. ¿Okay? Bien, entonces eso, digamos, eso es lo que vamos a tratar de, digamos, esas son las zonas de verificación. Solo verifico cuando usted no tenga plata suficiente para pagar la deuda. Cuando sí la tenga, pues no lo verifico. La segunda condición de la deuda riesgosa es cuánto le cobro, ¿verdad? ¿Cuánto se dejan los inversionistas? Aquí sería un acreedor, ¿verdad? Entonces lo que dice es lo siguiente. Vea, si yo lo verifico, yo le voy a pedir toda la plata que tiene. ¿Okay? Le voy a pedir Y para todo Y en la zona verificada. Es decir, para todo el Y menor que D. ¿Okay? De nuevo, esta es la zona A, parecida a la anterior. Y la otra cosa es que si usted no quiebra, digamos, si usted no lo tengo que verificar, le voy a pedir una cantidad de para todo Y en la zona no verificada. Perdón, esto aquí es banco un suscrito abajo. ¿Okay? Es decir, para el Y mayor o igual a D. ¿Okay? Preguntas acerca de esto. Bueno, este es un mecanismo, digamos, es una deuda riesgosa común y corriente, ¿verdad? Donde si usted no puede pagar, bien, dice, no puedo pagar, y eso sí, yo entonces lo intervengo
y le quito toda la plata que usted tiene. ¿Okay? Y si usted puede pagar, dice, ok, yo puedo pagar, aquí está la plata, el D, y entonces yo como inversionista no lo verifico. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo esto es cierto. Entonces, suponga, digamos, la demostración va a ser por contradicción. Entonces, suponga que 1A y 1B, 1A y 1B no son ciertos, ¿no? O son falsos. Profe, ahora aquí, Sí. digamos, a diferencia de antes, si el inversionista está en la zona de verificación, Sí. va a ser indiferente entre decir la verdad o no, ¿verdad? Sí, exacto, pero entonces en indiferencia uno dice que él va a decir la verdad. Ok. Sí. Entonces, vamos a ver, supongamos que 1A y 1B son falsos. Entonces, estamos como en un gráfico como en el de aquí arriba, ¿okay? Como este gráfico aquí. Y entonces, lo que está diciendo es que hay zonas, digamos, vean que esta zona, de la zona BV, comparada contra esta zona BV de acá, es más grande. Es decir, hay más zonas de verificación y, digamos, y la zona BD va a ser más pequeñita que en la BD del óptimo. ¿Okay? Está más o menos claro, digamos, digamos, un ejemplo de un contrato. Y entonces vamos a demostrar que eso de las zonas repartidas de esa manera no está bien, ¿okay? O digamos, o podría ser más plata, ¿okay? Entonces vamos a ver qué pasa. Ok, entonces lo que vamos a tener aquí, digamos, entonces, aquí, ¿qué pasa en este mundo así, verdad? Entonces, digamos, la zona BV, la zona de verificar, van a ser varias zonas. Va a ser, primero que nada, sí o sí, porque eso no había nada que hacer. Digamos, verifico para Y menor que D, siempre, digamos, ese sí. Pero además hay digamos, está esa primera parte. También va a haber otra región B0, digamos, que está en Y entre D y infinito, donde también verifico. ¿Ok? Entonces eso es como decir, digamos, esta es lo que estamos violando, ¿verdad? Es esta zona 1A. Y la zona de verificación es un poquito más grande. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es considerar un mecanismo alternativo y entonces les voy a enseñar cómo con ese mecanismo alternativo yo como emprendedor puedo ganar más plata. ¿Ok? Entonces considere mecanismo alternativo. Okay. Entonces, este mecanismo alternativo va a tener la siguiente característica. Voy a decir, bueno, S de Y va a ser igual a S de Y, al anterior, para todo Y menor que D. Y vamos a considerar este mecanismo de para todo Y mayor o igual que D. Y la zona de verificación vamos a considerar que también la voy a cambiar. Y entonces va a ser igual a 1 para todo Y menor que D y va a ser 0 para todo Y mayor o igual a D. Okay. Entonces les explico con el gráfico qué es lo que está pasando aquí. Digamos, el mecanismo anterior, el que no es tan bueno y uno que mejora. Okay. Entonces tenemos en el eje Y el repago que reciben los inversionistas y vamos a poner en el eje X el estado. Vamos a considerar el repago que es inferior, bueno, que decíamos es esto. Entonces, este repago, pues lo que tenía, digamos, el repago, o decir, el contrato subóptimo tenía esta característica así. Tenía PA,
verifica aquí, verifica. Aquí, digamos, aquí recibe D. Aquí verifica. Y así por el estilo. Entonces, estamos considerando ese contrato que, digamos, este era el contrato SDY. Y ahora vamos a considerar el contrato este, que es el moñito. Entonces, este moñito, lo único que vamos a cambiar es esto. Vamos a poner que igual va a mantener el repago aquí, SDY, pero lo que va a cambiar ahora es que aquí toda esta zona no va a verificar. No va a verificar, entonces ese, digamos, este sería el S de moñito. Y también aquí lo que cambia es que la zona de verificación es esta y la zona de no verificación es esta. Mientras que en el contrato anterior aquí era una zona de verificación, aquí era una zona de verificación, aquí también y aquí también. ¿Okay? Entonces, la gran diferencia tal vez de ese contrato es que voy a tener menos verificación y además, porque si era, digamos, era una condición para que fuera un mecanismo revelador, es que donde no hay verificación sí tiene que pagar una cantidad de fija. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver con este costo, vamos a ver con este contrato alternativo, es que el contrato alternativo, veamos a ver los ingresos. Tiene más o menos ingresos que el contrato rosado. Véanlo por la forma de repago. Sí, Ernesto. Creo que va a tener más en el alternativo. Ok, entonces tiene más ingresos. Tiene más ingresos. ¿Y por qué decías esto, Ernesto? Porque van a haber menos verificaciones. Bueno, vamos a ver. Eso claramente tiene menos costos. Tiene menos costos. Menos costo. Porque tiene, digamos, tiene menos verificaciones. Menos verificaciones. Pero también resulta que no solo eso, no solo tiene menos costos, pero también tiene más ingresos. Y la pregunta es ¿por qué? Vea el grafiquito ese, vea el rosado contra el verde. Vea estos estados, vea estas zonas aquí. ¿Qué pasa en esas zonas? Comparando los dos contratos. Pero estos contratos no me quedaron súper claros. Ok, aquí el contrato inicial lo que había era una zona de verificación, pero donde yo le cobro menos. Digamos, yo soy digamos, el que le está prestando la plata y dice, van a ver estas zonas que son esa área negra, donde yo lo verifico, pero además le tengo que cobrar más, digo menos, y eso era por el teorema 1, tiene que ser esa condición siempre, que donde lo verifico yo le cobro menos, para que usted quiera decir la verdad. Sí, entonces ahí se acumula porciones donde va a recibir más. Vamos a ver, donde el inversionista va a recibir más, porque él dice, ok, sí, vea, yo aquí le estoy cobrando D, en el contrato anterior le tenía que cobrar menos que D. Entonces, definitivamente el contrato nuevo, el que es con el moñito, definitivamente es mejor, porque primero, yo verifico mucho menos que antes, y en esas zonas donde no estoy verificando, además estoy recibiendo más plata. ¿Okay? Entonces, bien, y entonces yo lo que digo es también para ver un poquito los costos digamos, del costos del contrato, van a ser los siguientes. Entonces vamos a ver con el mecanismo rosado, digamos SDY,
yo lo que voy a tener es un costo, va a tener un costo que va a ser igual a la integral desde 0 hasta D, de C de Y, F de Y, ¿ok? Más todos los estados en esta zona B de 0, donde voy a pagar también un costo de verificación, ¿ok? Y con el mecanismo nuevo que estoy diciendo, el costo va a ser igual a D0, C de Y, F de Y. Y el cambio en costos, o digamos, o la reducción en costos, o mejor dicho, reducción de costos, reducción de costos, va a ser igual a la integral en esta zona C de Y, F de Y. Entonces, definitivamente yo digo, digamos, y entonces lo que estamos diciendo es, lo que acabamos de decir es lo siguiente. El S de Y genera más ingresos y menos costos que el contrato rosado, S de Y. Entonces, lo que me dice S de Y no es un óptimo. ¿Okay? Bien, entonces ya ahí quedamos más, digamos, quedó más o menos limpia cierta cosa. Entonces, ahora vamos a ver la posibilidad que queda, ¿verdad? Digamos, entonces nos dice, vea, lo que acabamos de decir es cuáles son las zonas de verificación y no verificación. Ahora vamos a considerar ya el último punto y con eso ya logramos tener el contrato. Aquí están los posibles repagos. Aquí está la regla de repago. Por factibilidad, pues esos repagos tienen que ser menores o iguales a la línea 45 grados. Tengo aquí la deuda. Ya lo que vimos es que lo que sí, digamos, definitivamente lo que uno tiene que hacer es que la zona de no verificación es toda esta. Esta es la zona de no verificación. Esta definitivamente tiene que ser la zona de verificación. Y el último pedacito que nos queda es, imaginémonos un contrato ya casi óptimo, pero no totalmente óptimo, donde yo lo que le cobro es esto. ¿Okay? Esa es la línea rosada. Entonces, vean, entonces esta es la deuda. Vean que este contrato, ahí lo que sucede es que le estoy, cumple con factibilidad, es decir, ese repago que le quito al emprendedor es menor que la plata que tiene. Pero, ¿qué estoy haciendo? Digamos, ahí, ¿qué pasa en el estado de quiebra? ¿Le quito toda la plata o no le quito toda la plata al emprendedor? ¿Le dejo plata o no? Le dejo plata. Sí, le estoy dejando algo de plata. Entonces vamos a ver que eso no, digamos, eso no es un mecanismo tampoco óptimo, ¿verdad? Entonces vamos a considerarlo ahí. Veamos este mecanismo S de Y. Entonces lo que va a tener este mecanismo es la siguiente característica. Vamos a ponerlo con rosado para que nos acordemos de él, ¿verdad? Entonces este va a tener la característica que es la siguiente, que el S de Y va a ser estrictamente menor a Y para todo Y menor que deuda. Es decir, cuando hay quiebra no le quito toda la plata. Y cuando S de Y tiene que ser igual a la deuda para todo Y mayor o igual a D. ¿Ok? Entonces, y lo que digamos, y aquí lo que es clave, ¿verdad? Es que sí le queda algo al emprendedor en quiebra. Entonces sabemos que esta zona, desde 0 hasta D, de SD, perdón, para el emprendedor va a quedar con Y menos S de Y, F de Y va a ser estrictamente mayor. Algo le queda al
emprendedor en quiebra. ¿Okay? Y entonces vamos a ver cómo lo óptimo es sí quitarle toda la plata al emprendedor. Y ya vamos a ver, no es por ser cruel con el emprendedor, sino porque en realidad al quitarle toda la plata, lo que me permite es hacer que digamos, la zona de verificación pueda hacerla un poquito más pequeña. ¿Okay? Entonces, entonces eso es lo que vamos a considerar. Entonces, vamos a considerar una alternativa. Considere una alternativa que va a ser la siguiente. No va a ser la última, pero va a ser, digamos, como un paso intermedio. Va a ser S de Y, que va a ser lo siguiente. Yo sí le quito toda la plata para Y menor que D. Y yo le pido un pago fijo para todo Y mayor o igual a la D. ¿Okay? Entonces, en esta alternativa, y vamos a ver qué pasa ahí. Ok, entonces lo que sucede con esta alternativa es que el costo de verificación es el mismo, pero los inversionistas reciben más dinero, ¿okay? Más dinero. Y entonces, ahora, digamos, lo que significa es que desde el punto de vista del inversionista, los inversionistas, ellos van a decir, vea, el valor esperado mío ahora, digamos, teníamos que el valor esperado con mecanismo nuevo va a ser el siguiente. Está la zona de quiebra, 0 hasta D. Yo recibo Y por Y menos C de Y por F de Y. Esta es la zona de quiebra. Y cuando no hay quiebra, yo recibo desde D hasta infinito, voy a recibir deuda por F de Y. Ok, y el mecanismo anterior, viejo, me daba, la integral desde 0 hasta D por Y, perdón, aquí sería no Y, sino S de Y, que es menor, S de Y menos C de Y, F de Y, más la integral desde D hasta infinito, de D, F de Y, esto es igual a I. ¿Qué podemos decir acerca de los ingresos para el inversionista? ¿Dónde recibe más plata? ¿Con el nuevo esquema o con el antiguo? Con el nuevo. Con el nuevo, ok, entonces definitivamente recibe más. Y vean que es más que I. Entonces significa que si ellos son competitivos, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Digamos, con el nuevo mecanismo van a recibir más plata y es más plata que el ingreso y es más alto que el I. Entonces va a haber competencia entre ellos. ¿Cómo se va a manifestar esa competencia? Que suba el I. Bueno, no, bueno, puedo ofrecerle más, pero suponga que el I es un número, digamos, constante. ¿Cómo más puede darse competencia ahí? Yo digo, bueno, ahí, ahora con este esquema donde yo le quito todo, en qué caso de quiebra, ahí resulta que yo gano, digamos, yo como inversionista gano plata. Pero va a venir otro banco que dice, ah, sí, vea, tiene este tipo de mecanismo. ¿Qué va a hacer el otro banco si es competitivo? Puede ofrecer un I más grande, pero supongamos que el I ya es una cantidad fija. Bajar el D, digamos. Ok, entonces, por competencia, por competencia va a pasar que va a bajar el D', digamos, a un menor,
Y entonces consideramos ahora este último mecanismo, que ya es, ese sí es óptimo, ¿verdad? Y entonces él lo que va a tener es la siguiente situación. Va a tener un y que es para todo y menor que d', que sabíamos que es menor que d, y un d' para todo y mayor o igual que d'. Y una zona de verificación que le vamos a poner 2 moñitos. Y entonces ella lo que va a hacer es que yo verifico para todo y menor que d', que por supuesto es menor que d, y 0 para todo y mayor o igual que d'. Y entonces, y además, por competencia, lo que tiene que ser cierto es que, digamos, para los, digamos, van a salir tablas, entonces tiene que ser que 0 a d' por y menos c de y por f de y, esta es la zona de quiebre, ¿ok? Más desde d' hasta infinito por d' f de y sea igual a i. Este es el contrato doble moñito. Le vamos a poner así el contrato doble moñito. Y entonces el contrato antiguo tenía esta característica que era desde 0 hasta d de s de y menos c de y por f de y más desde d hasta infinito por d f de y, esto es igual a i. Entonces lo que quiero enseñarles es que este contrato resulta que también le sale mejor al, digamos, ¿cómo se llama? Al emprendedor. Entonces, les explico, ahora vamos a hacer un grafiquito de qué es lo que hemos encontrado hasta el momento, ¿verdad? Entonces, tenemos el y, el s de y tenemos el contrato antiguo. El contrato antiguo es este. Perdón, no, es esto. El contrato antiguo tiene esta característica, es así. Y tiene después una deuda. Y aquí el S de Y, digamos, es estrictamente menor. Y el contrato nuevo tiene estas características, que va en la línea recta, pero también tiene digamos, un nivel de deuda más bajo. ¿Okay? Y entonces lo que queremos ver es el cambio, digamos, estos dos, digamos, estas, llamémosle la ecuación número 3 y la ecuación número 4, a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Y entonces lo que me dice es lo siguiente, digamos, si digamos, tengo varias partes, entonces tengo cambio, digamos, la ecuación 3 menos la ecuación número 4, y lo que nos da es lo siguiente, nos dice que yo tengo en esta zona de 0 hasta d', y aquí sería y menos s de y por f de y, esto es positivo, ¿ok? Y tenemos la zona desde, bueno, está una zona desde d' hasta d, y entonces aquí lo que va a hacer es, va a ser d' menos s de y más c de y, f de y la última región, que sería desde d hasta infinito, que sería d' menos d por f de y. Y esto es igual a 0.
Y este pedacito además es negativo. ¿Okay? Este es negativo, este es positivo. ¿Ok? Entonces veamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Con contrato verde, digamos el óptimo, verde o el 2 moñitos. Hay verificación, verificación en la zona desde 0 hasta D', de C de Y, F de Y. Con contrato antiguo, que era el rosa, hay verificación en la zona desde 0 hasta D, de C de Y, F de Y. Y entonces el costo del cambio, la reducción de costos de verificación van a ser la zona donde entre D' y D, donde ya yo no tengo que verificar porque le bajé la deuda. Y eso, digamos, y el mismo ingreso para inversionistas. Entonces, hay una reducción en los costos de verificación. Entonces, significa que para inversionistas, ahora ya no tengo que verificar tanto. Y además, ellos pues tienen que tener ese mismo ingreso. Entonces, lo que va a pasar es que al tener eso, entonces, para el emprendedor, tendrá más ingreso. Tal vez la forma de verlo es, volvamos al puro principio, ¿verdad? De qué pasa con esa condición digamos, de la competitividad. Y entonces vamos a ver qué pasaba con el inversionista. Entonces, el emprendedor, si ustedes se acuerdan, recibe, él tenía esta integral de y menos s de y por f de y. Esto era igual al valor esperado, y, menos la inversión inicial, menos la zona verificación por CY de Y de Y. Y entonces resulta que con el contrato nuevo, contrato verde, reduce esto. Y entonces significa que el emprendedor recibe más. Y entonces, por lo tanto, el contrato rosa, donde el S de Y es estrictamente menor que Y, no es óptimo. ¿Ok? No es un óptimo. Ok, entonces ahora ya tenemos todos los resultados aquí. Entonces vamos a ver una cosita más, ¿verdad? Del punto. Ahora vamos a ver aquí qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera, hasta el momento hemos supuesto que la inversión es una cantidad fija. Ahora lo que vamos a pensar es, bueno, ¿qué pasa si yo puedo cambiar con la inversión y el tamaño de la inversión y yo aumento la deuda? ¿Ok? Entonces, para los inversionistas, bueno, entonces, y con esto, perdón, y ya con esto, muestro el teorema 2. Porque vimos que, digamos, esas desviaciones
ya sea que yo tuviera zonas de verificación más allá del, digamos, de cuando usted no tiene suficiente plata. Eso no es óptimo. Y tampoco es óptimo que cuando yo verifique yo no le saque toda la plata. Yo le voy a querer sacar toda la plata en la medida de lo posible. Entonces, ahora vamos a ver cómo se llama de nuevo la condición de competitividad. De inversionistas. Y ella lo que me dice es lo siguiente. Es que la inversión tiene que ser igual al ingreso. Sería la zona de quiebra por Y menos C de Y, F de Y, más la zona de no quiebra, que sería desde D hasta infinito, por D, F de Y. Ok, y entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, y eso, bueno, yo no sé si lo han visto ustedes en matemáticas, ¿verdad? Pero es calcular la derivada de I respecto a la deuda. Ok, ¿cómo se saca una derivada de una integral? Eso ya es tal vez matemática nueva o no, no sé si lo habrán visto en algún lado. Esto se llama la regla de Leibniz. Ok. Entonces lo que dice es lo siguiente. Vamos a ver, tal vez imagínense que yo tengo una integral donde es, digamos, una variable, llamémosla f, que es la integral desde 0 hasta x de x por una constante. Perdón, por x por aquí por y de y. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se saca una derivada de f de x? Entonces eso lo que hace, digamos, también se usa como una regla ahí de, digamos, de la cadena. Entonces esto sería igual a x2 más 0 a x y de y. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la regla de Leibniz. Entonces, ahora lo que vamos a hacerlo es aquí. Van a ver, es un resultado, no sé si interesante o no interesante. Entonces, lo que me dice es, digamos, de esta diferenciación, lo que me diría es D menos C de D por F de D más, y en la segunda derivada, digamos, en la segunda parte, bueno, ahí ya vean que el D aparece aquí y aparece también aquí. Entonces sería, como está en el límite inferior, va a ser igual a menos d f de d más la integral f de y de y. Ok, entonces vean una cosa con esta derivada. Esta y esta de aquí se cancelan. Entonces me queda esta integral desde d hasta infinita de f de y menos c de d f de d. Esto que está aquí, esto es igual a 1 menos f de d, okay, menos c de d por f de d. Okay, y esto de i de d. Esto se puede sacar como un factor común, 1 menos f de d por 1 menos c de d, f de d sobre 1 menos f de d. Esto ya nos hemos encontrado esto en algún lado, no sé si ustedes se acuerdan, que es f menos, entre 1 menos f. No sé si tienen buena memoria de eso. Esto se define como 1
menos f de d por 1 menos c de d por h de d, donde h de d, esto se define como f de d sobre 1 menos f de d. Ese es el, digamos, en inglés se llama hazard rate. Y 1 menos f de d sobre f de d es el Mills ratio. Mills ratio. ¿No se acuerdan ustedes con que eso lo vimos en algún momento? Bueno, si no se acuerdan, nada más para que sepan que existe esto. Entonces, ahora vamos a ver en los últimos minutos que queda el curso algunas variaciones. Ok, variaciones del ambiente. Bueno, este es un teorema o el Costly State Verification es una cosa interesante, ¿verdad? Entonces, en que me dice que uno de los instrumentos más observados, que es el de la deuda, es un instrumento óptimo. Es un instrumento óptimo y entonces de alguna manera lo justifica. Entonces, la primera, y tal vez, bueno, la variación que me interesa más, es qué pasa, la número 1 es qué pasa si el emprendedor es averso al riesgo. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? Pensemos en, digamos, veamos digamos, el contrato óptimo. El contrato óptimo lo que tenía era que yo le quito digamos, le digo, digamos, para los inversionistas, recibían un pago fijo de, que sería el Y, el S de Y, y aquí esto es de 45 grados. Esto es lo que reciben los inversionistas y el emprendedor en digamos, con este contrato al anterior. Y entonces vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces el emprendedor en este mundo recibe Y, digamos, bueno, Y menos S de Y. Él va a recibir aquí 0. Va a recibir aquí 0. Y a partir de aquí va a recibir Y menos el delta. ¿Ok? ¿Qué les parece? Digamos, ese era cuando el emprendedor era verso, digamos, neutral riesgo. La pregunta que les quiero hacer aquí es que si esto es atractivo si yo soy averso al riesgo. Que me quedo con 0, ¿verdad? En caso de quiebre. Bajaría la deuda, tal vez. Digo, pero Alexa, pero imagínese que la pregunta tal vez es lo siguiente. Imagínese que usted dice, no, yo soy averso al riesgo. Me gustaría esos estados de la naturaleza aquí que serían B de V, donde usted se queda sin nada de plata. No. No, ok, usted dice, no, por ejemplo, si uno tuviera una utilidad logarítmica y eso va a ser menos infinito, entonces la utilidad esperada de eso va a ser menos infinito. Entonces yo digo, no me interesa. Entonces, ¿cómo podría cambiar? Entonces, esto significa que no es óptimo. No es óptimo si hay aversión al riesgo, si hay aversión. Y entonces, ¿cómo se les al riesgo? ¿Qué piensan ustedes que pasaría entonces en ese caso? Alexa dijo algo acerca de la deuda. Pero y entonces efectivamente va a haber un efecto sobre la deuda. Okay, aquí está la deuda. ¿Qué piensan ustedes que pasaría aquí? Que tendría uno que pensar para el emprendedor. Que en los estados de quiebra, ¿qué pasa? ¿Lo puedo dejar sin ninguna plata al emprendedor o no? ¿Qué piensan ustedes que debería pasar ahí? Me imagino que tendría que ser como el que habíamos visto ahora, que no era óptimo, que... Ok, efectivamente, yo le tengo que dejar alguna plata, ¿verdad? En caso de quiebra. Entonces, lo que va a ser el óptimo aquí va a ser lo siguiente.
es que yo le voy a dejar una cantidad acá, aquí, digamos, para que no se le vaya el consumo a cero, ¿verdad? Entonces va a ser así. Y a partir de ahí, pues tengo esto aquí. Y ven que ahora sí tengo una deuda prima donde, digamos, entonces, primero que nada le ofrezco una K mayor que cero. Entonces le estoy, con, digamos, pero por el tema de la competitividad de los inversionistas, yo pues ellos van a tener que verificar en una zona un poquito más amplia, el D' va a ser mayor que el D, va a haber más verificación y entonces ellos van a tener esa situación. Entonces, para los inversionistas, lo que va a pasar es lo siguiente, que ellos van a tener Y, S de Y, y entonces este era el contrato, digamos, este era el contrato original. Vamos así. Y entonces el contrato nuevo, si es averso al riesgo, entonces yo le tengo, digamos, tengo que dejarle un poco de plata al, al inversionista, pero también va a haber más quiebra y entonces yo le tengo que pedir una deuda más alta. ¿Okay? Esta sería D' y esta sería D. ¿Okay? Bien, entonces, bien, digamos, esa es, por decirlo así, la variación más interesante que tiene. Hay otra variación, me parece que es de como un corte más teórico, que es el siguiente, que es que imagínense qué pasa si la verificación pudiera ser estocástica. Si eso pasara, resulta que la deuda riesgosa no necesariamente se vuelve un instrumento óptimo. Podrían haber otros instrumentos que no sean la deuda riesgosa. Entonces, nada más para que lo consideren. Digamos, lo único, digamos, que pasa, digamos, en ese momento que la verificación sea estocástica, de Y estocástica, es decir, que esté entre D de Y, sea entre 0 y 1, entonces la deuda riesgosa no necesariamente es óptima. El asunto es que esto como que es un tema más de teoría que en la práctica, ¿verdad? Que uno no pensaría que los inversionistas deciden estocásticamente si verificar o no, y que los beneficios de una verificación estocástica relativa a una verificación fija son muy limitados, digamos. Entonces parece ser como que esto no vale la pena. Y entonces aquí, y el tercer, digamos, esa es la segunda variación. La tercera variación es, digamos, si se puede renegociar. Entonces imagínense lo siguiente. Estamos en una zona de verificación e imagínense que el Y es menor que el C de Y. Eso puede pasar, digamos, si, por ejemplo, si el costo de verificación fuera fijo. Entonces, en ese caso, digamos, donde yo sé está ahí en una zona de verificación, pero lo que yo voy a sacar va a ser menor que el costo de verificar. La pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Valdría la pena, digamos, yo digamos, como empresa, perdón, como inversionista, me gustaría verificar en esa zona? Digamos, si pasa eso. No, porque va a perder plata. Sí, voy a perder plata, ¿verdad? Y entonces, digamos, puede ser que a la última hora yo quisiera decir, bueno, no, si pasa eso, mejor no verifico. El problema de eso es que si yo no verifico ahí, ¿qué va a pasar con el emprendedor? Digamos, si está entonces, lo que dice Alexa, correcto, ¿verdad? Digamos, el inversionista no quiere verificar en esta zona porque ahí va a perder plata. Y entonces, si digamos, digamos, imagínense que yo soy el emprendedor, entonces, y yo obtengo un Y distinto, digamos, pongamos un Y1, y la pregunta es si yo tendría incentivos de decir que estoy en esa zona o no, donde no vale la pena verificar. Entonces, bueno, entonces ahí el tema de la renegociación es que ya yo como
Un inversionista ya ex post no quisiera verificar porque voy a salir perdiendo plata. Pero si pasa eso, en esa zona, yo como emprendedor, a mí me gustaría decir, ah, sí, yo estoy en esa zona, para que usted no se la juegue y no verifique, aunque realmente tenga mucho más plata. No sé si me va a entender qué es el problema ahí. Sí, y esa zona sería, digamos, por debajo Ajá. del D. Del D, sí, está en la zona de Claro, no. sí, sí. Y entonces yo tengo, a lo mejor gano mucha plata, pero digo, no, yo es que quedé muy mal. Y usted dice, uy, si quedó tan mal y lo verifico, yo como inversionista voy a perder plata. Y entonces no lo quiero verificar. Pero entonces eso, digamos, significa, pasa ahí que el mecanismo no se, digamos, ya no se vuelve un mecanismo revelador, no voy a querer decir la verdad y se cae el mecanismo, ¿verdad? Y ahí, digamos, tal vez lo que uno, digamos, la respuesta a eso es que los inversionistas, típicamente los bancos y todo, dicen, no, siempre tenemos que intervenir cuando hay una quiebra, ¿verdad? Y como volarse esta tentación que tienen de no querer verificar porque saben que les va a salir más caro el caldo que los huevos. ¿Ok? Ok, resumen de resultados del Costly State Verification. La deuda riesgosa es la menos costosa informativamente, ya que en toda la zona donde, digamos, donde tiene buenos resultados no necesito verificar. Para la zona de digamos, donde usted no tiene buenos resultados, definitivamente necesito verificar. Si no, siempre va a mentir, ¿verdad? Ese es un problema ahí, ¿verdad? Si no verificara, ¿verdad? Significa que el agente puede mentir con impunidad y robarse todo, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, eso es importante, ¿verdad? Ese se vuelve un problema de riesgo moral muy fuerte, digamos, aquí es como una mezcla de, digamos, selección adversa porque no se sabe el tipo, ¿verdad? Pero después hay un riesgo moral de mentir ahí. La aversión al riesgo cambia un poco el resultado, ¿verdad? Como que yo le, digamos, sí le necesito dejarle un poquito de plata a la gente aún en quiebra. La verificación estocástica cambia el resultado bastante, pero es, digamos, como poco probable que sea algo en la práctica que se use. Y la renegociación puede ser un problema serio, ¿verdad? Entonces, para eso, típicamente las instituciones se han desarrollado de manera que yo diga sí o sí tengo que renegociar, digamos, tengo que verificar sí o sí, y no me cae la Contraloría o quien sea, ¿verdad? Bien, eso es lo que tenemos para hoy y para el curso. Ya a ustedes pues les queda la parte de ustedes que me enseñen qué han aprendido. Entonces, espero verme gratamente